Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de KickWatch, en el cual vamos a aprender cómo hacer este acordeón solamente utilizando HTML y CSS3. Para empezar necesitamos tener un documento HTML y otro documento CSS, en el cual en el HTML vamos a escribir la estructura básica, vamos a ponerle un título, por ejemplo, de acordeón, y vamos a empezar. Antes de todo necesitamos un div en el cual va a contener todo nuestro acordeón. Para ello vamos a crear un div con una ID de body, por ejemplo, va a ser nuestro div principal, y lo cerramos. Salvamos. Bueno, y antes de pasarnos al CSS vamos a enlazar este. Para ello con la etiqueta de link ponemos link y vamos ahora a escribir la ruta. Para ello mi CSS está en la carpeta style y se llama indexstyle.css. Ya lo tenemos enlazado y ahora vamos a dar un poco de forma a nuestro div con la ID de body. Pero antes vamos a poner nuestra etiqueta de reset, margin de 0 píxeles, de 0 píxeles, un padding de 0 píxeles y un font family helvética, por ejemplo. Recordad que esta etiqueta de reset es para quitar los márgenes y los paddings que ponen los distintos navegadores por defecto. Así, con esta etiqueta podremos ver todas las páginas de la misma forma en cualquier navegador. Bueno, una vez hecho esto, vamos a nuestro div con la ID de body. Vamos a ponerle un width, un ancho de 600 píxeles. Vamos a ponerle un min height, es decir, un alto mínimo, ya que como el acordeón se va a desplegar, se va a hacer más alto, le ponemos un mínimo. Para ello, pues escribimos min height y le ponemos, por ejemplo, no lo sé, 100 píxeles aproximadamente. Le podemos poner 0, pero bueno, vamos a ponerle 100 para verlo y le ponemos un background color red. Este color va a ser temporal, simplemente va a servir para verlo. Vamos aquí a la página, refrescamos y ya tenemos aquí nuestro div principal. Dentro de este div va a ser donde va a ir nuestro acordeón. Para ello vamos a empezar a crear divs dentro de este div body. Bueno, vamos a empezar y vamos a crear un div el cual va a contener el título y la información que vaya en cada parte del acordeón. Para ello vamos a crear un div, vamos a ponerle una clase, ya que va a haber varios divs de estos, y vamos a ponerle una clase, por ejemplo, de subapartado. Así. Cerramos este div y vamos a darle un poco de estilo. Vamos a poner aquí div con una clase de subapartado y vamos a ponerle un width del mismo ancho que tenía el body, de 600 píxeles. Vamos a poner otra vez un min height, un alto mínimo. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, 50 píxeles. Vale, vamos a poner un background color green, un verde, y ya lo tenemos. Vamos al navegador, refrescamos, vamos a ver qué ha pasado. A ver, width, height, vamos aquí, subapartado, nos sobra aquí. Apartado. Así, ahora sí. Bueno, refrescamos y aquí ya tenemos nuestro subapartado. Dentro del div verde va a ser donde va a ir toda la información que sería el título y la información que contendría este título, como hemos visto en el inicio de este vídeo. Así que ahora vamos a empezar ya a crear el título, el div donde va a ir el título. Vamos a hacer esto un pelín más grande. Así, vamos a crear aquí, a ver, un poco más para abajo, así, aquí vamos a crear un div con una clase de título, por ejemplo, y lo cerramos. Bien. Este div sí que va a tener un alto fijo. Ahora vamos a verlo por qué. Div título. Vamos a ponerle un width de 600 píxeles como a los de antes y un alto, por ejemplo, de 40 píxeles. Vamos a ponerle un background color, vamos a ponerle un color verde, aproximadamente como hemos visto en el principio, en el acordeón del principio, una cosa así estaba. Bueno, salvamos, vamos al navegador y vemos que aquí tenemos nuestro div que va a contener el título. Bueno, vamos a hacerlo un pelín más alto.
40 vamos a ponerle 50, esto vamos a ponerle 60, pero bueno, esto no haría falta. Bien, una vez hecho esto, en el div título vamos a ponerle, aquí va a ser donde va a ir el título. Para ello ponemos un párrafo con, bueno, vamos a poner un párrafo con una clase de título y lo cerramos. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, quotes, y ahora vamos a darle un poco de estilo CSS. Para ello vamos a ver aquí párrafo.título. Bueno, y aunque el div tenga la clase de título y el párrafo tenga la clase de título, aunque sean las dos la misma clase, como son elementos diferentes, esto se puede hacer, no habría conflicto con CSS y HTML. Bueno, vamos a seguir con nuestro párrafo, vamos a ponerle un margin de 13 píxeles aproximadamente, vamos a ponerle un color white, un color blanco, y bueno, de momento vamos a dejarlo así, a ver qué nos aparece aquí. Vale, tenemos aquí el párrafo. ¿Por qué no se han añadido los márgenes? Porque hay que añadirle al div título, es decir, al div este verde clarito, hay que añadirle la propiedad overflow hidden. Overflow hidden. Esto lo que hará va a ser que ahora ya, a ver por qué no funciona. Vale, aquí nos ha faltado una T. Ahora sí, título. Vale, ahora sí, aquí tenemos nuestro título con el color blanco y los márgenes arriba y a la izquierda de 13 píxeles. Bien, una vez hecho esto, tenemos que crear ahora el div de la información, que va a estar dentro de este div verde, donde hemos dicho, es decir, dentro del subapartado, del div subapartado. Para ello vamos aquí, vamos a hacer un poco de hueco dentro del div subapartado y vamos a crear un div con una clase que se llame info, que va a ser el que va a contener toda la información de este título. Para ello, div class info, vamos a nuestro CSS, vamos a hacer por aquí un poquito de hueco, vamos a subir esto para arriba, a ver si me deja, así, bien, perfecto. Aquí vamos a crear un div con la clase info, igual que antes, un ancho de 600 píxeles, un min, vamos a ponerle, sí, un min height de, por ejemplo, no sé, 200 píxeles, un alto de 200 píxeles y un background color, vamos a ponerle, por ejemplo, blue, para verlo. Luego ya le daremos un poco más de estilo y de colores. Bien, vamos a recordar que este div, el div título y el div info están dentro del div subapartado. Vamos a hacer un poco más grande el div subapartado, vamos a ponerle en vez de un alto de 600, vamos a ponerle 120, no, 220 para verlo. A ver, div subapartado, 220 píxeles. Vamos a quitarle esto, a ver. Vale, esto pasa porque hay que añadirle también aquí al subapartado un overflow hidden. Ahora aquí refrescamos. Vale. Overflow. Vale, no. Vale, esto ha sido porque hay que añadirle un poco más. Vale, ahora sí. Ahora ya lo podríamos ver. Vemos que aquí tenemos el div, el título, el div info y que estos dos están dentro del div subapartado, que es el div verde. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos, vamos a ponerlo como estaba antes, 60, color green, vale. Y ahora vamos a empezar a rellenar el div info. Para ello vamos a utilizar un párrafo con la clase, vamos a ponerle info. Cerramos el párrafo y le ponemos un poco de relleno. Un poco de texto de relleno. Una vez hecho así, una vez hecho esto, vamos al párrafo con la clase info, aquí, vamos a subirlo esto un poco, párrafo con la clase info, vamos a ponerle un margin de 20 píxeles, un text align center y vamos a ponerle un color, así, un color oscuro, aproximadamente así.
salvamos y refrescamos. Bien, vemos que aquí nos ha pasado lo mismo que antes, el margin top nos ha fallado. Para ello vamos a ponerle en el div info un overflow hidden. Ahora sí, refrescamos y vemos que ya tenemos todo correcto. Incluso podemos hacer el div info, que sería el azul, un pelín más pequeño. En vez de 200 vamos a ponerle 160, no, pero 180 aproximadamente. Sí que vendría bien. Bien, ya lo tenemos aquí. Y bien, ya tenemos aquí nuestro div. Ahora vamos a añadirle el efecto de hover. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy fácil. Simplemente vamos a ponerle ahora al div info un high. Vamos a ponerle un high, quitamos el min de 0 píxeles. Y como vemos, esto se esconde. Bien, es decir, el div info estaría aquí escondido. Y ahora el div subapartado hay que ponerle el mismo high, el mismo alto, que tendríamos, bueno, vamos a ponerle el min high al subapartado y vamos a ponerle el mismo alto que tendría el título, el div título. Tiene 50, pues esto igual, 50. Bien, ya lo tenemos todo aquí escondido. Ahora queremos que al hacer hover, es decir, al pasar el mouse por encima, queremos que se despliegue nuestra información. Para ello vamos a utilizar la propiedad hover, pero un pelín más avanzada. Para ello queremos que cuando el ratón esté encima del div subapartado, es decir, del div que contenía el título y la información. Cuando hagamos hover sobre este título, queremos que lo que vayamos a poner ahora luego afecte al div info. ¿Bien? ¿Se ha entendido esto? Bueno, lo repito. Queremos que al hacer hover sobre el div subapartado, es decir, sobre el div que tiene el título y la información, queremos que aparezca el div info. Para ello ponemos un high, un alto de 180 píxeles. Bien, ahora sí, refrescamos y vemos que al hacer hover sobre este elemento, sobre el div título, nos aparecería aquí toda la información. Bien, ahora vamos a darle un pelín de estilo. Vamos a cambiar el color, por ejemplo el div info, vamos a ponerle un color clarito, sería una cosa así, no tanto, así, casi blanco. Bien, casi blanco. Una vez hecho esto, vamos, bueno, ya lo tendríamos. Bueno, antes de todo, vamos al body, vamos a ponerle un high de 50 píxeles aproximadamente. Bien, ya lo tendríamos. Ahora, como vemos al hacer hover, nos aparece aquí el título. Ahora vamos a añadirle un efecto de transición en el div info con la propiedad de WebKeep transition y le afecta al high. Y le ponemos 0,2 segundos. Y bien, lo que estamos haciendo aquí es añadir un efecto de transition, nos falta aquí una T. Bien, ahora sí, ya lo tenemos. Vemos aquí el efecto de hover que ya funciona. Ahora simplemente si queremos poner más acordeones, simplemente tenemos que copiar el div subapartado con toda la información dentro. Y sería hasta aquí. Lo copiamos 4 veces, salvamos y vemos que ya se nos ha copiado aquí 4 veces. Bueno, el efecto ya funcionaría. Vamos a añadirle unos pequeños toques. Vamos a ponerle al título un border bottom de un píxel solid. Y vamos a añadirle un color así clarito. Vamos a ponerle al div body un overflow hidden. Y vamos a ponerle un border radius de 5 píxeles. Vamos a ponerle también un margin de 40 píxeles alto, es decir, una separación de arriba hacia abajo, es decir, en posición vertical de 40 píxeles, y un auto para que se centre justo en el centro de la página. Y vamos a cambiarle el color de fondo de la página, para ello ponemos HTML, body, y vamos a ponerle un background color, un color
y gris oscuro, aproximadamente así. Bien, pues ya tendríamos nuestra página terminada. Aquí la tenemos, nuestro acorde terminado. Como vemos, cada vez que hacemos hover encima de un elemento, este baja. Recordad que tenéis en la descripción el enlace para descargar el archivo. También, bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nada, hasta luego.